Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Contacto Podcast. Es realmente emocionante retomar este proyecto con ustedes y para volver traigo un tema que si bien nos resulta asombroso, creo que también nos obliga a cuestionarnos un poco más sobre todas estas cosas que suceden y que de alguna manera no tenemos una respuesta para ellas. Carajos. Y un globo no es. Eso se ve como algo extraño. Es súper rápido. Es una pelota, no es un globo. No es. Eso es otra cosa. Pero antes de contarles sobre esta historia, quisiera hablarles de un caso que sucedió hace bastantes años en Colombia, en la década de los 60. Este es el caso de Arcesio Bermúdez. Era el 4 de julio de 1969. En una finca ubicada en el municipio de Anolaima, a las afueras de Bogotá, un grupo de niños estaban jugando en el patio de esta finca, más o menos 7, 8 de la noche. Toda su familia se había reunido, pero estos 10 niños estaban afuera compartiendo. Niños entre los 10, 13, 14 años. De repente ven que algo en el cielo aparece, una esfera de color amarillo. Una esfera que empieza a descender hacia ellos. Inmediatamente eso genera pánico en el grupo de niños y empiezan a gritar y a pedir ayuda. En ese momento, su familia, que también compartían, quienes compartían adentro de la casa, salen a revisar lo sucedido y se encuentran con que los niños están petrificados mirando hacia el cielo a un objeto que se acaba de aparecer ante ellos. Cuando reaccionan, los niños salen a correr en diferentes direcciones y los adultos tratan de ir tras ellos para controlarlos, para calmarlos, mientras que al mismo tiempo tratan de entender qué es lo que está pasando y qué es eso que está arriba en el cielo. Cuentan que aproximadamente la esfera no medía más de 3-5 metros de diámetro. Y la altura a la que se encontraba tampoco era muy alta. Entre estos familiares salió un personaje principal llamado Arcesio Bermúdez. Esa noche del 4 de julio de 1969, Arcesio firmaría su carta de despedida. Cuando los niños corrieron, Arcesio atravesó el campo en el que ellos estaban jugando, tal vez para dirigirse hacia un lugar con más altura donde podría percibir mejor este objeto y saber qué era. Tan extraño era este objeto para ellos en ese entonces que generó la curiosidad de todos. No fue simplemente como que lo vieron y lo dejaron ir. No fue simplemente como que lo vieron y le dijeron a todos tranquilos y sigamos con nuestras vidas o con lo que estábamos haciendo en el momento. Cuando Arcesio sube esta colina
pequeña colina que se ubicaba en esta finca. No se percató que la esfera también descendió casi al mismo nivel de suelo donde estaba Arcesio ubicado y se posó prácticamente delante de él, dejándolo paralizado del miedo y de no saber qué podía hacer. ¿Qué podía hacer Arcesio? ¿Qué podía hacer un hombre, tal vez campesino, de aquel entonces, de los años 60, donde sí estaba viendo una exploración espacial, sí habían grandes hitos en ese entonces como la llegada a la luna de los Estados Unidos, toda la carrera espacial y la competencia que estuvo con Rusia y Estados Unidos? Pero este era un país muy tercermundista. Este era un país muy dedicado al campo. Era un país donde en su mayoría eran personas que trabajaban en estas tierras. Solo imaginen el asombro de esta persona al ver un objeto totalmente raro, prácticamente posado frente a él, y por el cual el resto de su familia estaba corriendo de miedo. ¿Qué podía hacer este hombre para defenderlo? ¿Qué podía hacer este hombre para defenderse a sí mismo? Arcesio decide casi que tocar el objeto, supongo yo tratando de ahuyentarlo como, no sé, machetazos tal vez. En todo caso, el objeto y él interactúan involuntariamente por algunos minutos o segundos que parecieron tal vez horas para él. El objeto de repente empieza a ascender nuevamente en el aire y en menos de un parpadeo desaparece. La familia vuelve a casa, descansan. Al día siguiente los niños volvían a casa porque era una reunión familiar y era hora de volver. Pero cuando ven a Arcesio se percatan de que está enfermo. Síntomas de vómito, fiebres, escalofríos, dolor de cabeza, le dolían los músculos. Y es curioso porque este tipo de síntomas suelen asociarse mucho cuando nos exponemos a altas dosis de radiación. Es curioso que después de este encuentro, Arcesio caiga enfermo en cama. En todo caso, la familia pensó que Arcesio tenía gripa y se fueron, pero no sin estar pendientes de él, claro. Pasaron 3 días desde este encuentro, desde la noche del 4 de julio. Al tercer día, Arcesio tuvo que ser llevado a urgencias a Bogotá, a una clínica, para que pudiera ser atendido porque su salud empeoró. Lastimosamente, estando allí, Arcesio pierde la vida. Y a partir de allí empiezan a surgir muchas ideas de conspiración. Resulta que Arcesio fue enterrado en el cementerio central que queda en Bogotá, en la capital del país.
Pasó un tiempo y las personas que se dedican a este tipo de estudios, se dedican a la ufología, se dedican a tratar de entender este tipo de misterios, constantemente hablaban a la familia para que dejaran estudiar este cuerpo, pero ellos se negaban. Después de un tiempo ellos aceptaron la idea de que hicieran este estudio, aprovechando que el cuerpo tenía que ser exhumado. Ya había pasado un tiempo y esto normalmente pasa pues en este país. Y cada cierto tiempo que el cuerpo ya duró en este lugar enterrado, pues hay que ser exhumado. Cuando la familia lo aprueba, se topan con la sorpresa de que el cuerpo de Arcesio ya no está. No hay absolutamente nada de don Arcesio Bermúdez. ¿Qué pasó con Arcesio? Nadie lo sabe. Y esto fue debate en temas de... muchos especulaban que había sido escondido, pues con respecto al tema ufológico del que estábamos hablando. Habían muchas personas bastante aficionadas al tema, lo escondieron, aprovecharon el momento en el que la familia no estaba pendiente de él y lo hicieron sin permiso. Pero hay datos y hay registros de las personas en el momento, los enfermeros que estaban en ese momento en el hospital, que les preguntan, pues, ¿qué pasó con esta persona? Porque simplemente autorizaron la salida de él. Y ellos decían que llegaron empresas privadas de Estados Unidos a llevárselo. Ellos argumentaban que Arcesio tenía altos niveles de radiación y necesitaba ser estudiado ese cuerpo. Aparte, no iba a ser seguro para las personas que estuvieran a su alrededor. Y el cuerpo de don Arcesio Bermúdez desaparece. Todo esto después de tener un encuentro con un objeto, con una esfera que realmente nadie supo qué era, de dónde venía, quién la había puesto ahí o para qué se posó precisamente sobre ellos esa noche. Ahora es curioso cuando en la actualidad en el municipio de Buga, bueno, es la ciudad de Buga, es una ciudad pequeña, se registran a principios de marzo de este año 2025 dos videos, dos esferas que no arrojaban ninguna luz, esferas que solo eran plateadas, pero se movían en el cielo como si fueran un dron. Es curioso porque son historias muy similares en diferentes épocas. Ahora la gente conoce el término de dron, conoce el término de ovni o de UAP, objetos que están en el cielo y no se identifican. Y casualmente ahora las personas no buscan correr, sino buscan también investigar. Este es el caso del señor José. Así responde el nombre a la persona que tuvo en su poder la esfera de Buga.
se acerca hasta el lugar. Él ha querido mantener su identidad en el anonimato. No desea que se conozca por razones de seguridad quién es. Él se acerca hasta la esfera para hacer algo que nadie esperaba. Tomó a esta esfera con los riesgos que esto implicaba con sus manos. El señor José primero toma un video y después nos muestra la esfera en sus manos. Claro, todo esto nos da a nosotros mucho de qué pensar, nos hace tal vez creer que son engaños y es más fácil creerlo así, que es una farsa. Pero ¿qué podría ser realmente esta esfera? ¿Qué podría ser un campesino como José, que trabaja su tierra también? ¿Qué podría ser este señor con 5 minutos de fama? Que si apenas creo que pueda manejar redes sociales, gane unos cuantos seguidores más. Pues es la historia de la esfera de Buga. El video que están viendo en este momento es parte de los registros que tomó el señor José con su teléfono y nos muestra cómo la esfera de repente aparece en el cuadro, se mueve de un lado a otro. Lo que no muestra es el por qué bajó. Según la historia de don José, choca o pasa por unos cables de alta tensión y se produce una explosión no fuerte, un destello de luz, tal vez una descarga eléctrica. Y muchos dicen que esto lo que provocó fue que la esfera se descargara. Entonces, en vez de caer, lo que hizo fue descender, como si todo lo tuviera muy bien controlado. Las características de esta esfera podríamos decir que sí son sorprendentes. Por ejemplo, cuando José toca esta esfera, su temperatura es ambiente, ni fría ni caliente, a la temperatura del lugar. Dice que pesaba 2 kilos. Lógicamente, él la toma, la alza en sus brazos, se ve en el video. Cuando se la lleva a su casa, al pasar del tiempo, resulta que la esfera deja de pesar 2 kilos para empezar a pesar 10 kilos. ¿Será que don José se equivocó? ¿Será que es muy cercano decir que algo me pesa 2 kilos y de repente no me equivoqué, eran 10 kilos cuando lógicamente es un peso bastante elevado? Entonces es una característica de que esta esfera puede cambiar su volumen a voluntad. De repente don José empieza a tener visitas, preguntas y toda la fuerza de las redes cuestionándolo, criticándolo, tal vez amenazándolo, porque es muy fácil hacerlo ahora. Y es muy fácil simplemente ver algo y decir es mentira, que tampoco está mal.
Pero ¿y qué tal si le damos el beneficio de la duda? Porque cuando hablamos de algún tema que no es de este planeta, que es de una tecnología mucho más avanzada, ¿por qué esperamos ver pantallitas, lucecitas, marcianitos? Y si esta esfera tan sencilla fuese realmente esa tecnología más avanzada que la nuestra, sin necesidad de todos esos todas esas características locas que las personas normalmente les han dibujado Hollywood en sus cabezas, ¿qué tal si esto es diferente? Otra característica que lograron ver es que la esfera también cambiaba su temperatura. No se sabe la razón, tampoco se sabe la razón de por qué pesó más o menos al cabo de unos días. Se pone en contacto con el señor José la empresa Germany. Y esta es una cosa que podemos cuestionar. ¿Por qué precisamente una empresa que tiene sus propios científicos casualmente se ponen en contacto con él? ¿Por qué aparece de la nada? También querían ser reconocidos, también querían 5 minutos más de fama. Esta empresa apareció con un representante cuyo nombre es David y José hace entrega de esta esfera a ellos. Pues él piensa que ellos van a tener un mejor cuidado y un estudio mucho más especializado. Pero algo a resaltar antes de que José entregue esta esfera, porque tal vez su idea era conservarla. Él la vio caer desde el cielo, él la tomó en sus manos y creo que cualquier persona quisiera conservar algo así. Pero don José, al cabo de unos 3, 4 días, no sé, una semana, se empezó a sentir mal. Y los síntomas que empezó a tener el señor José fueron muy parecidos con los de don Arcesio Bermúdez. Él empezó a tener escalofríos, vómitos, mareos, dolores de cabeza. Y finalmente decide entregar esta esfera a la empresa Germany. Ellos, lógicamente, al escuchar este tipo de síntomas de don José, la estudian, pero se dan cuenta de que no está generando ningún tipo de radiación. Esto los pone un poco más tranquilos. Siguen los estudios, pero el equipo o los equipos que se manejan los equipos que se manejaban acá no eran tan avanzados y lo que lograron ver fue muy mínimo. Aquí se hicieron unos rayos X y se lograron ver una especie de estructura en su interior. Imágenes que también van a aparecer ahora. Tenía una forma de vasija en la parte de adentro. Una característica que olvidé decir es que creo que es la principal. Normalmente una esfera necesitaría de un molde para realizarse. Esta esfera no tenía 2 partes diferentes soldadas. No había una unión que soldara esta esfera. O sea, toda su estructura era una sola. Entonces no es como que sin algo la abrieron por la mitad y pusieron algo en medio y luego la encajaron de nuevo porque pues
Con las imágenes que lograron sacar, con los rayos X o tomografías también les hicieron, no se evidencia absolutamente nada de esto. Ahora, la otra característica, que es la vasija que está en su interior, podríamos decir que es una vasija, pero por la forma que tiene no se sabe exactamente qué es. Pero muchos especulan que esta vasija, vamos a llamarla así, es como la fuente de energía de la esfera. Y hasta ahí, y en las imágenes que se vieron, son los resultados de las pruebas que se hicieron acá en Colombia. Esto llama la atención de una persona muy importante en el tema ufológico. Es el señor Jaime Maussan. Es un periodista bastante reconocido y al llamarle la atención de esta esfera, pues se pone en contacto con estas personas, con José, con David. Hay otra persona que responde al nombre de María, que tiene otro video, porque curiosamente este avistamiento tuvo varias personas, porque son varias pruebas las que hay. Pero la más importante es la de don José, que fue quien al final tuvo la esfera en sus manos. Jaime Maussan llega, se da cuenta que ya le han hecho ciertos estudios. Él propone llevarlo a un lugar mucho mejor, más avanzado. Este lugar es la Universidad Autónoma de México. Y científicos de este lugar se hacen cargo del estudio de esta esfera. Aquí en Colombia, la empresa Germany, José y todas las personas relacionadas con este encuentro, con este objeto, estaban teniendo tanto problema con las personas, con redes sociales, con la prensa, que ellos deciden mejor deshacerse de esta esfera. Incluso en la empresa Germany pretendían dejarla en un museo privado que ellos tenían, pero constantemente ellos tenían que escuchar burlas, personas en la calle, mentirosos. ¿Qué es lo que quieren ustedes con esto? ¿Quieren fama? ¿Quieren plata? ¿Qué es lo que quieren? Entonces fue preciso que llegara el señor Jaime Maussan y diera esa propuesta, porque efectivamente tomaron esa propuesta y le hacen entrega de la esfera a este señor. Actualmente la esfera se encuentra precisamente en México, en aquella universidad, en aquellos laboratorios, y se sigue estudiando. Los resultados que les hablé primeramente de esto, las imágenes que ya les mostré, fueron a mediados de marzo, finales de marzo, cuando la esfera todavía estaba acá en el país de Colombia. Pero las imágenes que les voy a mostrar ahora son imágenes que salieron hace unos 10, 15 días. Son los resultados que han hecho estos científicos y que realmente quedan asombrados con lo que tienen para mostrar. Una de las imágenes que les quiero enseñar es la principal de todas, es la que más llama la atención, es esta que está acá. Podemos ver como varios círculos, y dentro de estos círculos vemos destellos de luz, unos destellos de luces pequeñitas haciendo
forma de otro círculo dentro del mismo círculo, y así varios, casi unidos unos con otros. Esta es una imagen que se tomó con un microscopio muy avanzado, tiene otro nombre, no sé qué nombre es, pero está aumentada 1000 veces. Normalmente cuando tocamos la esfera, la tenemos en las manos, la esfera no evidencia sino unos patrones como de punticos, como si algo lo hubiera tallado en toda la esfera. Cuando se hizo esta imagen, que se aumentó 1000 veces, estos científicos se dan cuenta de que no son punticos que se tallaron con el choque de piedras, el polvo o con lo que sea que pudo haber golpeado. Se dan cuenta de que la esfera está compuesta de fibra de vidrio. Tecnología de fibra de vidrio. Es algo que realmente es un tema para pensar. O sea, la fibra de vidrio se utiliza para enviar información de un lugar a otro de una forma muchísimo más fácil. De hecho, hay un dato que no puedo dejar pasar. Y es que en el año de 1994, el coronel Philip Corso de los Estados Unidos denuncia en medio de un debate y una reunión muy importante que se hacía con otros grandes cargos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los que controlan este tipo de eventos, investigaciones secretas, tecnología sobre ellos, cómo lo iban a trabajar. Existía algo que se llama la tecnología inversa. Existe esta tecnología inversa. El coronel Philip Corso dice que la fibra de vidrio, curiosamente, se descubre tras los escombros de una nave extraterrestre estrellada en Los Álamos en la década de los 40. Qué curioso. Qué curioso que esta no sea tecnología natural de los humanos que ahora disfrutamos en la internet, en las comunicaciones. Pero qué curioso este golpe, este avance tecnológico tan brusco que tuvo la humanidad para ahorita poder tener esta tecnología. Y que se vincule con un accidente de un objeto no identificado en los años 40. También podemos hablar de Roswell en Nuevo México. Qué curioso. Porque la esfera que actualmente está siendo investigada, del que las personas dicen que es mentira, y pueden decirlo, es totalmente normal, es válido, pero que no toman de pronto la delicadeza de darles a ese beneficio de la duda, a estudiarlo más a fondo, estudiarlo al 100% hasta darnos cuenta de que sí, realmente es falso, o si realmente tenemos un objeto
tecnológico no humano. Y cada puntico que ustedes logran ver de luz es un cablecito de fibra de vidrio que está alrededor de toda la esfera. Cada puntico. Qué curso, ¿no? Esta y las otras evidencias, como los puntos que se encuentran sobre la esfera de cobre, parece ser como una especie de antena. Estos científicos están especulando que este objeto es algo que se encarga de recopilar información y enviarla, no solo almacenarla. Porque estos punticos de cobre funcionan como una antena. Y toda esta fibra de vidrio funcionan como receptores. Ahora les voy a mostrar otro video más actual. El primer video que les enseñé del señor José fue a principios de marzo. Este es otro video que apareció donde se ve una calidad muchísimo mejor a la que nos enseñaron estas dos personas antes. Y en este video se puede ver otra esfera casi con las mismas características que se está estudiando ahora. Estas esferas se comportan como si estuvieran buscando algo y embuga, nuevamente desembuga. ¿Qué están buscando en Buga? ¿Qué pasó en Buga? ¿Qué hay en ese lugar? Simplemente pudo haber sido un accidente y cayó en manos equivocadas, o tal vez nunca tuvo que caer y ser recogida por nosotros. Pero esta nueva esfera que ven en el video está buscando algo. No es sospechoso que justo ahora esté rondando por casi los mismos lugares donde se encontró la primera esfera. Y esto no solamente pasa aquí, en todo el mundo se evidencian, hay registros de este tipo de esferas bastante similares a las que tenemos hoy en día en estudio. La esfera que hoy está siendo estudiada por el señor Jaime Maussan. Cada día resultan más evidencias con respecto a lo que se puede estudiar de este objeto. Y al estudiarlo más detenidamente y ver más en su interior, es realmente nos deja sin palabras. Es que íbamos a pensar que al tomarle una imagen 1000 veces aumentada nos íbamos a encontrar con este tipo de cavidades y con esta evidencia de que es tecnología que almacena información y la envía a algún lugar. Ahora, si bien puede ser extraterrestre, pensemos en la idea de la tecnología inversa. Los militares pudieron haber empezado a hacer un estudio, pudieron haber creado lo que crearon, estudiado lo que había caído, aprovecharse de todo esto y crear algo similar a lo que hoy tenemos en las manos. Ya no es tecnología extraterrestre solamente, ahora es tecnología humana y extraterrestre, funcionando para los humanos. Puede ser otra hipótesis.
Actualmente estas tecnologías de drones ya están casi que obsoletas. Por lo menos los drones que ahora conocemos. ¿Y qué si estos son los nuevos drones? ¿Y qué si esto no es tecnología extraterrestre? Pero tampoco es mentira. Tampoco es una farsa la esfera de Buga. ¿Qué tal si esto sí es tecnología que se recopiló de muchos años atrás, se fusionó con la tecnología humana y ahora tenemos este tipo de objetos en el cielo tomando información de todos? Hasta el momento esta es la historia de la esfera de Buga. Este es el estudio que hasta ahora se le está dando. Y cada día está saliendo nueva información. Pero no podemos esperar que todo lo que aparezca sea cierto. Y tampoco podemos desecharlo sin tomarnos un poquito el tiempo de estudiarlo. ¿Qué puede ser? ¿De dónde viene? ¿Para qué viene? ¿Será que todas las personas tienen ese mal corazón de querer engañarnos por un beneficio propio? Lo primero que pensé cuando vi la esfera y vi el contacto que tuvo este señor José, y recordé el encuentro que tuvo Arcesio Bermúdez hace muchos años. La primera pregunta fue: ¿por qué no le hizo el mismo daño? ¿Por qué don José está vivo? ¿Por qué Arcesio no vivió un poco más? Pero tal vez José se alejó antes de esta esfera, antes que pudiera dañarlo. O tal vez la tecnología con la que se movía la esfera de Arcesio no era la misma, de limpia o no hostil para un humano, como la que se encontró José. Sí nos dan muchas dudas, sí es fácil decir que es mentira y es fácil desmeritar la verdad de otras personas. Nuevamente pregunto, este señor que tal vez se dedica al campo, ¿qué fin, qué beneficio encuentra con este tipo de noticias? Con ese tipo de mentiras, si es que él las puede crear. Porque hasta el momento el señor José pasó a una historia de periódico de noticias de hace 2, 3 meses y allá se quedó. Lo principal es la esfera de Buga siendo estudiada en México. ¿Qué podrá salir mañana? ¿Qué información nos podría dar esto? ¿Y hasta dónde podríamos llegar a entender qué tal si todo esto sucedió para que nos enteráramos de que no nos enteráramos de que no estamos solos, sino reafirmáramos? Porque pensar que somos los únicos en este universo es muy ególatra para los humanos. Y aparte, como si bien lo decía un gran hombre que fue Hawkins, estar solos en el universo nos da 2 realidades. Solo somos los amos y los señores del universo si fuésemos solo nosotros.
Y la otra realidad, qué horrible y qué miedo sería estar solos en un lugar tan vasto. No queda más sino seguir esperando qué respuestas salen, qué preguntas, qué respuestas nos siguen dando. La esfera sigue siendo estudiada. Y si esto es real o no, lo mejor es que lo sepamos y que no nos quedemos en la ignorancia. No es simplemente tomar una noticia, dejarla a un lado y ya, solo dejar de creer en ella y pensar de que es nuestra verdad. ¿Y qué tal si nos dedicamos a ver la verdad que realmente es? Nos dedicamos a cuestionarnos sobre qué es. Y no solo sobre esto, sino sobre todo lo que pasa, que de alguna u otra forma no tenemos muchas explicaciones.